Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los seguidores del diario El Nuevo Día, el periódico de los tolimenses. En el día de hoy presentamos una nueva webcam que tendrá como tema principal la pobreza y la desigualdad. Tenemos un grupo de expertos que nos acompañan. En la mesa están el señor Jorge Renza, director del Observatorio de Empleo y Recursos Humanos del Tolima, Edwin Martínez, coordinador del programa de Ibagué ¿Cómo vamos?, David Chadmat, asesor territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y John Freddy Ariza, profesor de tiempo completo de la Universidad del Tolima. Son nuestros expertos que nos ayudarán pues a analizar esta temática. Muchas gracias por aceptar la invitación del Nuevo Día. Iniciaremos con pues un análisis como del contexto de la pobreza en el país, a su vez en el departamento del Tolima. Seguiremos a su vez con ya en específico un análisis entre la relación que hay entre pobreza y desigualdad, y continuaremos con pues ya el tema que tiene que ver con las políticas públicas y su margen de acción orientadas a la erradicación de la pobreza. Todo eso en el marco del Día pues, Internacional de la Erradicación de la Pobreza que se cumple este próximo fin de semana. Empezamos con Edwin. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días para todos los televidentes que nos están acompañando a través de la página del Nuevo Día. Agradecer al periódico, por supuesto, por este espacio que sin duda es muy importante para todos nosotros, los ciudadanos ibaguereños, y por supuesto agradecerle a los invitados, a los profesores que nos acompañan en la mañana de hoy para tratar de abordar este complejo problema que por supuesto no se circunscribe solamente a la ciudad de Ibagué, al país, sino que es un fenómeno mundial. Es decir, en todas partes tenemos pobreza y tenemos algunos niveles de desigualdad, unos más altos que otros. Precisamente en ese marco es que circunscribimos pues esta presentación, esta webcam, sobre pobreza y desigualdad en Ibagué. Sin embargo, pues antes de entrar en detalle, para analizar lo que sucede en materia de pobreza y desigualdad en la ciudad de Ibagué, es importante hacer un panorama general, nacional, acerca de cómo ha evolucionado la pobreza en Colombia, y también tratar de comprender algunos de los elementos básicos acerca de cómo se mide la pobreza, qué determina la pobreza, la relación que existe entre esta y la desigualdad, y otros factores que estoy seguro van a ser de mucha utilidad para todos los televidentes y para la ciudadanía ibaguereña. Como mencionaba Cristian hace un momento, este fin de semana precisamente se conmemora el Día Mundial de Lucha contra por la erradicación de la pobreza, y en ese marco quisimos hacer esta webcam. Quisiera señalar en primer lugar, respecto al panorama nacional, que en los últimos años, en los últimos 20 años, se han presentado unas transformaciones económicas bastante profundas en la economía colombiana. La vocación exportadora dirigida hacia el mercado externo de buena parte del aparato productivo, el aumento del peso del sector minero energético en la economía nacional, y otra serie de transformaciones que han tenido un impacto sobre muchas variables sociales y económicas que de alguna manera nos sirven de contexto para comprender un poco qué ha sucedido con la pobreza en Colombia en los últimos años. En especial, yo quiero llamar la atención acerca de un hecho, y es que si bien en los últimos 10 años se ha presentado un ritmo sostenido de disminución de la pobreza en Colombia, no es el caso para el asunto de la desigualdad. Es decir, mientras que en los últimos 10 años, en todos los periodos, tuvimos reducciones de los niveles de pobreza monetaria, en el caso de la desigualdad, para algunos años disminuyó, pero en otros años permaneció igual o incluso aumentó. Precisamente para el caso colombiano, en algunos años los niveles de desigualdad aumentaron precisamente en momentos en los que la economía colombiana creció de forma significativa. Es decir, pareciera que la pobreza, la disminución de la pobreza tiene, digamos, o es un efecto muy importante del crecimiento económico, pero pareciera que la desigualdad no necesariamente proviene del crecimiento económico, algo así como si el crecimiento económico no asegurara necesariamente una disminución de la desigualdad.
digamos, en ese contexto que se pueden comprender un poco las cifras de disminución de la pobreza en una ciudad también como Ibagué, que tiene niveles de pobreza por debajo del promedio nacional, y también señalar que Ibagué tiene unos niveles de desigualdad un poco menores a los que se presentan en el concierto nacional. Pero para entrar un poco más en detalle respecto a qué podemos entender por pobreza, cuáles son sus determinantes, cuál es el margen de acción que tienen las autoridades para intentar reducir la pobreza con todas las consecuencias que ello trae, pues tenemos aquí a varios expertos. Me gustaría hacer una primera aproximación con los profesores y con David, quien viene a nombre del PNUD, a propósito de qué es la pobreza, cuáles son sus determinantes, qué relación existe entre la pobreza y la desigualdad, y por qué vemos ese panorama en el que la desigualdad no necesariamente se reduce, pero la pobreza sí. Me gustaría que el profesor John Freddy nos ilustrara un poco sobre esa situación. Muy bien, muchas gracias. Agradecer en primer lugar la invitación de Edwin Andrés a la webcam, ¿cierto? Y pues saludar a todas las personas que en este momento nos están viendo vía internet. Yo quisiera empezar por hacer una claridad o hacer una precisión conceptual, ¿no? Es importante precisar algunas cuestiones, digamos, de conceptos, ¿sí? Cuando estamos hablando de pobreza. La pobreza puede ser entendida como una situación en la cual las personas, ¿cierto?, sufren o carecen o no pueden disfrutar o no pueden acceder a un nivel de bienestar adecuado, ¿no? Esta sería una definición amplia de lo que podríamos entender por pobreza y de considerar a un individuo como pobre o no, ¿cierto? Esa carencia y esa incapacidad de acceder a unos niveles de bienestar mínimos, ¿sí? Digamos que a nivel internacional se han utilizado diferentes mediciones de la pobreza, ¿no? Entender qué es ser pobre y qué es no ser pobre. Esto está ligado generalmente, o ha estado ligado generalmente al ingreso, ¿no? A los ingresos monetarios. Entonces, a nivel internacional se establecen unos umbrales a partir de los cuales la persona se considera si es pobre o no, ¿sí? Obviamente, esta definición monetaria es muy restrictiva. Hay algunos enfoques que, digamos, presentan otras alternativas en términos de otros escenarios y otros aspectos a medir dentro del concepto de pobreza, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, algunos premios Nobel que han contribuido en ese campo, premios Nobel de Economía, sobre todo Amartya Sen, por ejemplo, que destaca el enfoque de las capacidades, ¿no? Esto es una amplia discusión teórica, empírica, sobre cuál es la mejor forma de aproximarnos al concepto de pobreza, ¿sí? Digamos que en este encuentro básicamente lo que vamos a hacer es referirnos al concepto más utilizado, que es el de pobreza monetaria, ¿sí? Hay un umbral a partir del cual la persona se considera si es pobre o no. Con relación al tema de desigualdad, ¿sí? Sucede algo similar, ¿sí? Desde el punto de vista conceptual hay muchas formas de medir la desigualdad. Entendemos la desigualdad como esa diferencia, ¿cierto?, entre personas en un país, en una región o en una localidad. Esa diferencia puede estar dada por variables monetarias o por variables sociales, ¿cierto?, o económicas en su sentido más amplio. En este caso, digamos que existen diferentes medidas para aproximarnos a ese concepto de desigualdad. Uno de ellos, obviamente, y el más utilizado, es el índice de Gini, ¿cierto?, que mediría qué tan desigual o qué tan inequitativo es un país, es una región, ¿cierto?, a partir de variables monetarias, específicamente del ingreso de los individuos. Entonces, en ese plano, digamos que tenemos dos conceptos medidos a partir de variables monetarias. El concepto de pobreza en términos de una línea, de un umbral, ¿sí?, y el concepto de desigualdad a partir de cómo se distribuyen los ingresos en esa región. En ese sentido, digamos que entender los cambios en la pobreza y en la desigualdad necesitan marcos, en principio, conceptuales un poco distintos. A lo mejor alguna medida de política económica que pueda afectar la pobreza
no puede afectar necesariamente a la desigualdad, o podría no estar afectando a la desigualdad. Entonces, como lo mencionaba hace un momento Edwin Andrés, una de las características, por ejemplo, en los últimos años, en la última década, no solo en Colombia, sino en América Latina, ha sido unas altas tasas de crecimiento económico, ¿cierto? Las economías han crecido a un ritmo importante hasta el 2008, 2009, cuando aparece, digamos, esta crisis económica internacional, y este crecimiento económico de estos países se ha, digamos, correspondido con una disminución en la pobreza, en la tasa de pobreza, y en algunos países también en la desigualdad económica, en la desigualdad de ingresos en estas economías. Entonces, un primer elemento, por ejemplo, de la discusión sería hasta qué punto el crecimiento económico puede mejorar esos indicadores de pobreza, puede mejorar esos índices de pobreza y de desigualdad con los cuales nosotros, digamos, explicamos esta situación. Uno podría pensar que el mayor crecimiento económico mejora directamente los ingresos laborales de los individuos, ¿sí? Entonces, las condiciones del mercado laboral mejoran, ¿cierto? Las expectativas de la economía y la dinámica económica mejoran dentro de la región, dentro de la localidad, lo que hace que, digamos, esas personas que eran catalogadas como pobres, ahora salgan de ese umbral de la pobreza. Una cosa diferente sucede con el tema de la distribución y de la desigualdad. A lo mejor la mejora en los ingresos de las personas más pobres se corresponde con unos mayores niveles de ingreso en las personas más ricas, ¿sí? De mayor ingreso. Luego, la desigualdad en este contexto no estaría o no, digamos, disminuiría dentro de este contexto. Hay que entender entonces dentro de estos marcos conceptuales de pobreza y desigualdad que la pobreza puede mejorar por un mejoramiento en la calidad de empleo y de ingresos de un segmento de la población, a lo mejor de la población con menos recursos, pero en el caso de la desigualdad, los cambios en la desigualdad son menos procíclicos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y obedecen a cambios en toda la distribución, a cambios en los ingresos de todos los individuos. Y en ese sentido, pues encontraríamos un poco ese dilema que mencionaba Edwin Andrés al principio, de por qué en el país la pobreza ha disminuido, pero la desigualdad no. Sí, es muy importante lo que ha planteado el profesor John Freddy en términos de podernos ubicar conceptualmente cuáles son los alcances y también las limitaciones de las distintas mediciones y pues para efectos del programa el tipo de definición de pobreza que vamos a tener en cuenta. Yo quisiera pedirle al profesor Jorge Renza que nos hiciera una breve reflexión acerca de, si bien está claro que la pobreza en los últimos años en Colombia ha disminuido, si ese ritmo de disminución de la pobreza se compadece con el ritmo de crecimiento económico, digamos, si es el nivel ideal de disminución de la pobreza el que se ha presentado en Colombia o si por el contrario, con otro tipo de políticas se hubiese podido avanzar mucho más rápidamente en la disminución de la pobreza. Lo planteo porque precisamente, por lo menos para el caso de los datos del periodo 2002-2010, la pobreza disminuye en promedio en 1.45% en ese periodo, mientras que la tasa de crecimiento en promedio fue del 5.8%. Entonces, pareciera que el ritmo de disminución de la pobreza es mucho menor al ritmo de crecimiento de la economía, por lo menos en ese periodo. Me gustaría que el profesor Renza nos planteara alguna reflexión sobre esta situación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al profesor Edwin y al Nuevo Vida por acogernos en su casa. Yo creo que hay que hacer mención retomando a la CEPAL, al tipo de crecimiento que sufren nuestras economías. Parece ser que no basta con que la tasa de crecimiento sea positiva, que se incremente el crecimiento, sino que hay que ahondar en la discusión sobre el tipo de sectores que responden por ese tipo de crecimiento y las políticas activas de los gobiernos para atacar el problema de la desigualdad al interior de sus sociedades. En el caso colombiano, por ejemplo, recientemente las altas tasas de crecimiento de la economía se vinculan fundamentalmente al crecimiento de
de sectores vinculados a lo que se ha llamado el auge minero exportador. Y fincar el crecimiento en el dinamismo de ese tipo de sectores, pues no permite, digámoslo así, que se apropie ese excedente generado por el crecimiento de estos sectores por el resto de la sociedad, de forma tal que la desigualdad disminuya. Son sectores, muchos en manos de capital extranjero, sectores monopolizados y oligopolizados, en los cuales es muy poco el impacto que pueden tener sobre la distribución del ingreso, a no ser que las iniciativas que se han tomado de redistribuir vía regalías, por ejemplo, pero yo tengo la impresión que ese intento de redistribuir la renta generada vinculada a los sectores mineroexportadores es muy mínima. Por lo menos eso lo ha señalado el profesor Luis Jorge Garay en sus estudios para la Contraloría. Por el otro lado, me parece que no ha habido una política activa por parte del Estado colombiano para, digámoslo así, extraer esa renta extraordinaria que obtienen estos sectores y redistribuirla. Es innegable, por ejemplo, que países que han logrado una disminución importante de la pobreza y una disminución considerable en la desigualdad han tenido políticas activas en ese sentido de redistribución y de incorporación de los pobres, por ejemplo, a la clase media. Un caso típico, pues, es el de Brasil con Lula, en el cual hubo una política deliberada, ¿no es cierto?, de incorporación de los pobres y de redistribución del ingreso. Creo que esa sería la discusión. No basta con decir que crecemos, la discusión tiene que ir más allá. ¿Qué tipo de crecimiento estamos teniendo? ¿Cuáles son los sectores que lideran ese crecimiento? Y la posibilidad que tiene el Estado de extraer esos beneficios extras y tratar de redistribuirlos mejorando, tocando la distribución del ingreso. Bien, sí, efectivamente vale la pena hacer esa reflexión. Creo que el profesor Renza plantea, digamos, el debate en torno a dos elementos, no solamente el tipo de crecimiento, sino la, entre comillas, agresividad de las políticas encaminadas a mejorar la distribución del ingreso. Porque incluso cuando se hace la comparación con otros países de la región que también viven fundamentalmente de ese sector minero energético, lograron mejores resultados en materia de disminución de la pobreza y de disminución de la desigualdad, incluso al mismo tiempo. El caso venezolano, el caso boliviano, el caso ecuatoriano, que son economías que tienen también un peso bastante fuerte del sector minero energético y a pesar de que tienen el mismo tipo de crecimiento económico que a veces no necesariamente favorece en gran medida la disminución de la pobreza, sí lograron tener unos niveles significativos de disminución de la pobreza a un ritmo bastante fuerte y al mismo tiempo lograron reducir la desigualdad. Queda un poco en el aire la duda de si incluso teniendo el modelo económico y la estructura productiva que tenemos, se hubiera podido hacer un esfuerzo mayor para disminuir la pobreza y disminuir la desigualdad en ese periodo. Pero además de ello, y dado que la pobreza, o digamos en términos de los objetivos de disminuir los niveles de pobreza extrema, fundamentalmente hacen parte de los objetivos de desarrollo del milenio, impulsados precisamente desde el PNUD, nos gustaría escuchar la reflexión que tiene David acerca de cómo le ha ido a Colombia en términos del cumplimiento de esos objetivos de desarrollo del milenio, en especial los relacionados con la pobreza extrema y la desigualdad, y qué retos tenemos a futuro en esa materia.
Bien, muy buenos días para todos. Agradecer a nombre del Programa de Naciones Unidas al programa Ibagué Cómo Vamos, al Nuevo Día, y saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bien, en términos del análisis y del abordaje a la pobreza a través de los objetivos de desarrollo del milenio, si bien hay un componente muy interesante y muy fuerte y medible en términos de la incidencia de la pobreza monetaria para evaluar justamente el cumplimiento de estos objetivos, el reto y las apuestas que se plantearon a través de los objetivos de desarrollo del milenio es abordar la pobreza a través de un enfoque integral, es decir, no solamente a través de políticas económicas dirigidas a la generación de ingreso y a la reducción específica de la pobreza monetaria, sino analizar la pobreza como un fenómeno integral, es decir, articulándolo con procesos de política pública en materia de acceso a activos, en materia de acceso a tierras, a vivienda, saneamiento básico, visualizar un poco los objetivos de desarrollo del milenio como un fenómeno integral y de abordaje integral. En ese sentido, el primero de estos objetivos de desarrollo del milenio que se firmaron, que fue un acuerdo entre países desarrollado en el año 2000 y que cumple su meta en el año 2015, aborda la pobreza desde tres enfoques principales. Uno, a través de la incidencia de la pobreza, tanto de la pobreza monetaria, tanto la pobreza extrema como la incidencia de la pobreza monetaria, también abordado desde el punto de vista de la informalidad y la tasa de desempleo, y por otro lado a través del acceso y de la nutrición en la población de los territorios. Bajo ese entendido y un poco respondiendo a la pregunta que planteaba Edwin, el balance a nivel nacional en términos de las metas del milenio, se puede decir que los resultados y los indicadores arrojan un cumplimiento por parte del país en materia de pobreza. La meta trazada para el año 2015 era una incidencia de pobreza monetaria del 28.5%. En este momento el país registra ese cumplimiento con corte a diciembre del 2014. Si analizamos y si llevamos un poco este análisis al nivel local, Ibagué también arroja un cumplimiento de esta meta del 16.4%. Si bien nos arroja este indicador un cumplimiento de la meta para el territorio de Ibagué y para el territorio nacional, no hay que desconocer que ese 16.4% de incidencia en la pobreza monetaria en Ibagué se traduce en cerca de 90.000 personas por debajo de la línea de pobreza en Ibagué, es decir, son 90.000 personas que no tienen el acceso necesario para sostener, para garantizar un mínimo de condiciones de vida. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en el contexto nacional, la pobreza está dividida o se reparte en las regiones. El país tradicionalmente se conserva una brecha muy alta en materia de pobreza entre el sector urbano y el sector rural, que justamente esa diferencia la marcan esos factores y esa integralidad de la concepción de la política. Temas como el acceso a tierras, temas como el acceso a saneamiento básico, temas como el acceso a recursos de financiamiento para el sector productivo. Y justamente va muy de la mano con lo que planteaba el profesor Renza en términos de las vocaciones productivas del territorio. Si bien tradicionalmente el país es un territorio con vocación agropecuaria, pero que viene desarrollando diferentes procesos, se debe apuntar justamente a la generación de valor a través de eso, para que se pueda así atacar el desempleo, se pueda atacar de esta forma la pobreza en sus diferentes dimensiones y asimismo se puedan obtener unas mejores condiciones de vida dentro de la población. Bien, esta reflexión que nos propone David va muy en la dirección de la perspectiva del PNUD y de los objetivos de desarrollo del milenio, en los que, como ya nos explicaba, es uno de los componentes importantes la reducción de la pobreza, en especial de la pobreza extrema. Quisiera señalar para que ustedes tengan un poco sobre la mesa lo que han sido exactamente los datos en materia de reducción de la pobreza
en Colombia. Para el año 2008 se encontraba en el 42% y a corte de diciembre del 2014, como lo mencionaba ya David, estamos en el 28.5%. Ibagué tiene unos niveles de pobreza inferiores al promedio nacional en todo el periodo, es decir, entre 2008 y 2014. En ese mismo periodo pasó del 32.6 al 16.4, es decir, prácticamente se redujo a la mitad la pobreza en Ibagué. Cuando se hace la comparación con otras ciudades del país, en especial con las ciudades que también pertenecen a la red de ciudades como Vamos, como es el caso de Ibagué, encontramos que los niveles de pobreza de Ibagué se encuentran por encima de ciudades como Manizales, que tiene 15.7, Medellín 14.7, Bogotá 10.1 y Bucaramanga 8.4. Sin embargo, a nosotros nos llama la atención el hecho de que dentro de las ciudades que pertenecen a la red de ciudades como Vamos y que son ciudades grandes, hay varias que que tienen niveles de pobreza superiores a los de una ciudad pequeña, intermedia, como Ibagué, como es el caso de Cali, que tiene un nivel de pobreza del 19.1%, o Barranquilla del 25.5%, y también pues está Cartagena con el 26.6% y Valledupar con el 27%. Nos gustaría escuchar un poco al profesor John Freddy en términos de una reflexión a partir de estos datos. ¿Cómo se puede explicar que una ciudad pequeña como Ibagué tenga niveles de pobreza inferiores a las de algunas ciudades grandes, las que históricamente han concentrado parte importante del ingreso, de la población y demás, como si el tamaño de la ciudad no necesariamente influyera en que los niveles de pobreza fueran mayores por ser una ciudad pequeña? Y al mismo tiempo hay otra paradoja. Tenemos una ciudad como Pereira, que es una ciudad de un ingreso per cápita relativamente similar al de Ibagué, con niveles de pobreza superiores a los de la ciudad, y al mismo tiempo encontramos otra ciudad como Manizales, también muy parecida a Ibagué en términos de ingreso per cápita, pero con unos niveles de pobreza mucho más bajos que los que se presentan en la ciudad musical de Colombia. Bien. Uno podría, digamos que, interpretar estos resultados regionales, ¿cierto?, en términos de la dinámica de la pobreza, a la luz de las propias dinámicas internas que se producen a nivel de la región, ¿sí? A lo mejor, digamos, en grandes ciudades como Bogotá, Cali, la misma dinámica económica y el tamaño, ¿cierto?, propio de su economía hace que se creen más disparidades, que se creen más brechas y que por lo tanto los niveles de pobreza a lo mejor en algunas de estas ciudades sean mayores, ¿sí? Una ciudad relativamente, digamos, pequeña en comparación con las grandes ciudades en el país podría presentar niveles de pobreza menores que el promedio nacional debido precisamente al tamaño de su economía y a la, por decirlo así, homogenización en cierto sentido de sus actividades productivas. Uno podría pensar que esa sería, por ejemplo, una posible explicación de lo que está pasando a nivel regional, ¿no? Entender un poco cuál es la estructura económica de cada una de esas regiones en su contexto y entender que esa dinámica y esa estructura económica está ligada a la generación de ingresos y a los resultados de pobreza en cada uno de ellos. Sería un elemento, creo que, importante a considerar allí. No sé si el profesor Jorge nos pueda ampliar un poco esta aproximación. Pues no sé, yo estaba viendo la gráfica que usted tiene ahí sobre pobreza por ciudades. Yo creo que tiene mucho que ver con el comportamiento del mercado laboral. Eso habría que ahondar esa relación, ¿no es cierto? Ciudades con bajos niveles de pobreza, como usted señala, como Bucaramanga, por ejemplo, son ciudades que en los últimos tiempos han presentado una baja tasa de desempleo y un muy buen comportamiento en los indicadores del mercado laboral. En el caso de Bogotá, que sería el caso de una gran ciudad, a pesar de que pues su baja tasa de pobreza puede estar asociada a políticas deliberadas de transferencias, de aplicación de transferencias y políticas vinculadas a la aplicación de planes de desarrollo puntuales. En el caso de
de Barranquilla es un caso que llama un poco la atención, a pesar de que Barranquilla de una u otra manera ha venido vinculándose, digámosle, a las corrientes del comercio internacional y que de alguna manera todos estos procesos nuevos de vinculación a tratados de libre comercio pueden haberle en cierto sentido favorecido. Si uno mira con algún detenimiento, por ejemplo, las cifras de mercado laboral de Barranquilla no son las mejores, altísimas tasas de informalidad y altos grados de precarización. Entonces, en ese caso yo creo que un poco la clave puede ser también el estudio un poco más detallado del comportamiento del mercado laboral, que me parece determinante en esos casos de esas diferenciales de tasas de pobreza. Bueno, a esta hora nos acompañan varios cibernautas en la página del Nuevo Día. Una de ellas, Lina, pregunta, ¿qué creen que ha hecho la alcaldía para disminuir la pobreza y desigualdad en Ibagué? Bien, nos gustaría escuchar entonces a nuestros invitados, a partir, pues, por supuesto, del conocimiento que tengan acerca de las políticas locales relacionadas con la disminución de la pobreza, tal vez las zonas libres de pobreza y otro tipo de iniciativas que pronto hubieran podido impactar positivamente en términos de la reducción de la pobreza. No sé si David nos pueda... Bien, en ese sentido y respondiendo a lo que plantea la pregunta de Lina, se evidencia a través del acompañamiento que se viene haciendo desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se evidencia que se han hecho esfuerzos paralelos para abordar el problema de la pobreza en Ibagué. Es decir, partiendo del punto que la pobreza no es un fenómeno netamente dependiente de la política económica, se han desarrollado diferentes, a partir de la línea base del municipio, se han desarrollado diferentes políticas públicas encaminadas a vivienda, encaminadas a recuperar, al empoderamiento de la población vulnerable de servicios y acceso a los servicios básicos en materia de vivienda y de activos para el municipio. Y refleja esto también pues un cumplimiento de estas metas y de estos objetivos. Sin embargo, asimismo como se ha abordado, quedan unos retos muy grandes para el municipio para eliminar la pobreza. ¿Retos en qué sentido? En temas de informalidad laboral, en términos de desempleo también hay unos retos grandes a pesar de los avances. En términos de acceso, de cobertura a la educación media, partiendo de la base que la educación de 10º y de grado 11 en los colegios, pues es también el punto de partida para el acceso al mercado laboral. Y también un tema que es prioritario y que es un desafío grande trazado en la agenda del municipio y que se ha abordado a través de la formulación de política pública, es el acceso y el trabajar por la equidad de género del municipio. Esta inserción al mercado laboral debe ser también prioritaria para esos grupos que tradicionalmente han sido excluidos. Estos son jóvenes y mujeres. En ese sentido se han formulado también dos políticas públicas encaminadas a eso, que el reto no es solo formular, el reto está en la ejecución de esas políticas y de una forma efectiva para pues alcanzar y disminuir un poco esas brechas en materia de pobreza que hay en el municipio. Sí, precisamente desde el espacio del programa Ibagué Cómo Vamos, en el ejercicio anual que hacemos de evaluación de la calidad de vida de la ciudad y también incluso desde la encuesta de percepción ciudadana, que incluso tiene en cuenta, para los que no sepan, unas preguntas relacionadas con la percepción de pobreza, y generalmente la percepción de pobreza duplica la pobreza, digamos, monetaria medida en términos objetivos. Lo cierto es que hemos detectado algunas iniciativas que pueden ser positivas y que pudieron de pronto tener algún impacto favorable en términos de la reducción de la pobreza. Sin embargo, buena parte de estos fenómenos de reducción de la pobreza están un poco más ligados a las políticas nacionales, a los programas nacionales que son administrados, digamos, y ejecutados directamente por los entes territoriales. Hay unos retos muy importantes que de alguna manera confluyen directa o indirectamente sobre en el futuro la posibilidad de reducir la pobreza. Algo que mencionaba David que me parece muy importante, los problemas serios que tenemos todavía en materia de cobertura de educación media,
grados décimo y 11 es bastante bajo, y el avance en los últimos 4 años ha sido prácticamente nulo, ha sido muy bajo, y algunos retos también en materia de algunas necesidades básicas que todavía generan muchas preocupaciones para los ibaguereños, como por ejemplo los servicios pues, de acueducto y demás. Precisamente, y a través del periódico El Nuevo Día, hemos dado a conocer un reciente estudio donde se calcula el índice de progreso social para la ciudad de Ibagué entre el periodo 2009 y 2014, comparado con otras ciudades de Colombia, en el que se muestra que incluso en términos de las necesidades básicas, Ibagué tiene todavía serios problemas que otras ciudades muy parecidas a la nuestra, con niveles de ingresos similares, han logrado resolver en los últimos años. De modo tal que no se puede usar directamente como una excusa el nivel de ingreso relativamente bajo de la ciudad como una justificación para no haber avanzado un poco más en la solución de esos problemas digamos, de reducir el impacto de esas necesidades básicas que algunos sectores de la población aún no logran acceder. Sumado a ello, y tratando de abordar un poco más en detalle el otro asunto que nos convoca en esta webcam, el asunto de la desigualdad, quisiera señalar un poco los datos nacionales también para el periodo 2008-2014, para el caso de Ibagué y para el caso de Colombia. En el año 2008, el coeficiente de Gini, que es el indicador que sirve inicialmente para medir la distribución del ingreso, donde 0 es una igualdad entre comillas total y 1 sería la concentración total, ubicamos al país en un índice de Gini de 0.567. Para el año 2014 baja a 0.538. Pero no hay una tendencia clara en este periodo a la baja, sino que hay momentos en los que sube y momentos en los que baja. Más o menos ese es el mismo comportamiento de Ibagué, pero con unos niveles de Gini mucho más bajos. Empieza en 0.470 en el año 2008 y para el año 2014 0.442. Cuando nosotros comparamos el coeficiente de Gini de la ciudad de Ibagué con el de las otras ciudades que pertenecen a la red de ciudades como Vamos, encontramos que es una ciudad con los niveles de coeficiente de Gini más bajos de toda la red de ciudades. Apenas tiene un coeficiente de Gini superior al de Bucaramanga y al de Valledupar. En cambio, el resto de ciudades, encabezada por Medellín, que tiene el índice más alto, por lo menos para el año 2014, con 0.526, y luego Bogotá, Cali y Cartagena, esos son como las ciudades referencia. Quisiera plantearles a ustedes que nos pudieran hacer una reflexión de por qué, por ejemplo, una ciudad como Valledupar, que en la gráfica y en los datos anteriores de pobreza aparece encabezando los niveles de pobreza con 27%, es una ciudad donde tenemos un nivel de desigualdad más bajo, por lo menos comparado con estas 11 ciudades con las que nosotros hacemos la comparación año a año. Y además, alguna reflexión a raíz de algunos datos que también tenemos en términos de la participación de los salarios como porcentaje del PIB, y si esto de alguna manera es una manifestación, es una fotografía indirecta del problema de la desigualdad. En la década de los 2000, la participación de los salarios como porcentaje del PIB pasa del 35.5% a un poco menos del 30%. Es decir, la gente que vive de los salarios pareciera aportar, entre comillas, aportar menos a la construcción del dato del Producto Interno Bruto. ¿Hay alguna relación entre esa disminución de los salarios sobre el Producto Interno Bruto y el hecho de que la desigualdad en Colombia no haya disminuido de manera significativa? ¿Qué relación puede presentarse pues entre esos indicadores? Gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, digamos que haciendo un poco la relación entre pobreza y desigualdad, en este caso a propósito de la pregunta que usted nos plantea, lo primero que tendríamos que decir es que si bien es cierto la pobreza está ligada en buena medida, por ejemplo, a un efecto ciclo económico, un efecto crecimiento económico, la desigualdad no. Hace un momento lo comentaba, la desigualdad, los cambios en la desigualdad deben ser entendidos en los cambios en los ingresos de todos los individuos. A lo mejor el crecimiento económico, volviendo al tema del crecimiento que hemos tenido en los últimos años, ha favorecido a cierto sector de la población,
a cierto segmento de la población, no a todos. En ese sentido, podemos ver que aunque la pobreza disminuyó, ¿cierto?, la desigualdad no. Es como un primer elemento a destacar. En términos de las comparaciones regionales, ¿no?, que usted nos plantea de las ciudades y de las ciudades que pertenecen a la red, allí nuevamente sería conveniente destacar digamos, el papel que juegan los mercados de trabajo, los mercados laborales, las tasas de desempleo y obviamente los efectos que pueden tener estas dinámicas en los mercados de trabajo sobre los ingresos. Digamos que es un factor clave dentro de ese análisis entre los cambios en la pobreza y los cambios en la desigualdad. Para analizar un poco lo que ha pasado con la desigualdad, uno tendría que entender cuáles son los determinantes de la desigualdad en un país, ¿no?, de la desigualdad económica, de la desigualdad de ingresos en este caso, ¿sí? Hay diversos factores que afectan la desigualdad. Uno, ya lo hemos señalado y hemos comentado algo sobre él, que tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿no?, las oportunidades de empleo, los mejores ingresos que mejoran digamos, la distribución en cierta parte de la población. Pero aparte de eso también hay otros factores desde el punto de vista institucional que son importantes, que no hemos tocado aún o que hemos tocado tangencialmente, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la política pública activa desde el punto de vista nacional o desde el punto de vista más local, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos algunos casos, haciendo referencia un poco a la literatura a nivel internacional que hay, ¿no?, en cómo los países han logrado mejorar tanto en términos de pobreza como en términos de desigualdad, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un rol activo desde el punto de vista de las administraciones nacionales y de las administraciones locales en combatir esa pobreza y esa desigualdad con programas específicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, en el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso de Argentina, los gobiernos han desarrollado unas políticas, unos programas sociales muy activos tendientes a mejorar las condiciones de ingresos de las familias, ¿sí? Hay una vasta literatura sobre este tema, materializado básicamente en transferencias, ¿no?, el tema de las transferencias condicionadas. Cuando hablamos de políticas dentro de ese contexto de pobreza, un primer elemento que surge es precisamente el de las transferencias, ¿no? Cómo desde el punto de vista del gobierno podemos ayudar, desde el gobierno nacional o gobierno local, podemos ayudar a estas familias, ¿no? Esto es muy importante en la medida en que cuando una política de ese tipo, ¿no?, de transferencias, de ingresos directas a las familias, se realiza, no solo está mejorando la situación actual de las personas, ¿cierto?, sino también las posibilidades futuras de educación y de mayor oportunidad. Esas políticas en buena medida son atractivas porque permiten, por ejemplo, una mayor retención escolar, ¿sí?, que los chicos de los menores, por ejemplo, de edad en los hogares puedan permanecer en un sistema educativo. El hecho de que permanezcan en un sistema educativo, de que se garantice, ¿cierto?, esa asistencia escolar, incide directamente en sus posibilidades y en sus oportunidades laborales en un futuro. Entonces, cuando estamos, digamos, un poco planteando la discusión de elementos que pudiéramos considerar dentro de la política pública más activa, un elemento central sería pensar en la experiencia internacional y en el efecto que han tenido esas transferencias monetarias condicionadas en estos países. En Colombia, en el caso de Colombia, hay algunos ejemplos, ¿cierto? En algunas ciudades, tengo entendido, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación tiene un programa específico sobre asistencia escolar, ¿cierto?, un programa de transferencias condicionadas para que los chicos permanezcan y terminen sus ciclos educativos. Esto es muy importante porque en buena medida estamos solucionando, estamos aliviando la situación en un corto plazo, pero también estamos creando unas condiciones para que en un mediano y largo plazo estos chicos no caigan en lo que se llama trampa de pobreza, ¿sí?, que los hogares más pobres, por decirlo así, producen cada vez más pobres. Una forma de romper este círculo vicioso sería a través de la educación. Entonces, ese sería un elemento, pues, a considerar dentro de la política pública. Bien, muchas gracias, John Freddy. Ese planteamiento me parece que es muy importante, sobre todo porque efectivamente, y como ya lo hemos señalado,
Ibagué tiene unos retos muy importantes, o sea, tiene unos cuellos de botella muy importantes en términos de coberturas, más allá pues también del debate sobre el rendimiento, sobre la calidad pues medida por los resultados de las pruebas saber, pero la ciudad tiene también unos cuellos de botella muy importantes en términos de cobertura, sobre todo en los últimos niveles educativos que son, como mencionaba David, los que resultan influyendo más en la decisión de esos jóvenes de si se meten o no de manera temprana al mercado laboral. Entonces, pues sin duda es algo que vale la pena que las autoridades lo tengan en cuenta. Yo quisiera preguntarle al profesor Jorge Renza, y un poco en la dirección de lo que nos ha acabado de plantear John Freddy, si, digamos, qué tanto margen de maniobra tienen las autoridades locales para desarrollar políticas para disminuir la pobreza, o si estamos un poco supeditados o amarrados al tipo de políticas de corte nacional que puedan tener un impacto pues positivo sobre la reducción de la pobreza, qué tanto el tamaño de la ciudad, la estructura de las finanzas públicas y demás pudiera de pronto incidir en que el margen de maniobra de las autoridades locales para reducir la pobreza sea relativamente precario. Bueno, esa es una discusión muy amplia. Hay posiciones que señalan que, en definitiva, la lucha contra la pobreza tiene que ser nacional y responde solamente a la aplicación de políticas nacionales. Sin embargo, yo sí creo que hay margen para políticas a nivel local. Uno puede señalar, lo que ya se ha venido tocando aquí de manera reiterada, una política de transferencias condicionadas que permitan aliviar la situación de la pobreza y sacar a un número grande de pobres de esa situación. Allí me parece que surge un gran reto que no hemos señalado, y es que a nivel local y a nivel nacional existe el gran reto que varias personas, un número considerable de personas, según las cifras que presentó Edwin Andrén, han salido de la pobreza a nivel local. Un reto para la administración local es garantizar que no vuelvan a la pobreza, ¿no es cierto? Señalábamos antes de iniciar el evento que el crecimiento preocupante de la inflación a nivel nacional y preocupante a nivel local, dado que la ciudad presenta una de las tasas de inflación más altas del país, puede atentar contra esa política de reducción de la pobreza. Es un hecho que esas mayores tasas de inflación van a golpear los ingresos de los hogares, que nuevas personas de los miembros secundarios del hogar van a verse obligados a ofrecerse como mano de obra. Eso va a presionar las tasas de desempleo y muy posiblemente va a presionar las tasas de pobreza. Entonces, no es solamente el reto de sacarlos de la pobreza, sino de garantizar, de crear condiciones para que no vuelvan a caer en la pobreza. A mí me parece que en ese sentido es muy importante las condiciones del mercado laboral, ¿no? Con las altísimas tasas de desempleo que ha presentado históricamente la ciudad en las últimas 2 décadas, esas altas tasas de desempleo de entrada dejan un número importante de personas por fuera del mercado laboral, que pueden estarse moviendo en la fecha alrededor de 140.000 personas que quedan por fuera de algún tipo de vinculación laboral. Ese tipo de personas estarán en el paro total, estarán parados o tienen que vincularse a actividades llamadas de sobrevivencia, estrategias de sobrevivencia, cuentapropismo y rebusque, como se llama. Ellos muy posiblemente están condenados a la pobreza, pero también las condiciones de precarización de la mano de obra vinculada, ocupada. Ibagué presenta unas altísimas tasas de precarización de su mercado laboral. Allí también hay una fuente permanente de generación de pobreza a nivel local.
Entonces, la administración local lo que tiene que hacer es tratar, yo creo, de mejorar las condiciones para que la inversión llegue a la ciudad. Y si no hay una adecuada dotación de servicios públicos como punto principal, servicios con cobertura y con calidad, las actividades productivas, difícilmente el capital va a pensar y las actividades productivas en localizarse en una ciudad como Ibagué. Entonces romperle el cuello a ese fenómeno del desempleo y la precarización tiene que pasar por primero por una adecuada dotación de servicios públicos. Bueno, hay otra pregunta a esta hora de nuestros cibernautas. Hace una relación entre pobreza e inseguridad. Pregunta, ¿la pobreza de una ciudad influye en la inseguridad? Bien, quisiera entonces que escucháramos a nuestros invitados. Bien, una concepción, sí hay una relación, sin embargo, a mi modo de ver, la inseguridad en muchas circunstancias es una consecuencia en algunas circunstancias de la pobreza. Es decir, y así se convierte en ese círculo vicioso. Y volvemos un poco al enfoque de a dónde apuntarle, un poco retomando la pregunta anterior, de la incidencia que tienen los territorios y las ciudades para influir a través de política pública la pobreza. Sí es posible hacerlo, y justamente a través de la promoción y del fortalecimiento de esas herramientas para combatir la pobreza, como lo es y como lo habíamos mencionado, temas de salud, temas de educación, temas de cobertura en los servicios públicos, temas de acceso a microcrédito, de acceso al financiamiento para la vivienda, permite que justamente, primero, se generen alternativas productivas para la población. Segundo, se contribuye un poco a mejorar las condiciones de vida para justamente desarrollar sus actividades productivas. Y tercero, pues facilita las condiciones para el acceso al mercado laboral, y de forma paralela le quita un poco mano de obra a la delincuencia, a la inseguridad, si se puede decir de esa forma, informalmente. Es evidente que si nosotros vamos a una zona, digamos, marginal de la ciudad, ¿cierto?, caracterizada a lo mejor por unas infraestructuras en viviendas muy débiles, ¿sí?, y sin unas infraestructuras de servicios públicos bien desarrolladas, nuestra percepción de inseguridad es mayor, ¿cierto? Eso es, digamos, en términos un poco más subjetivos desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos. No hay una relación, digamos, establecida de uno a uno entre la pobreza y la inseguridad, ¿sí? Hay muchos estudios a nivel internacional que incluso relacionan la inseguridad también con la educación, ¿no? Es un campo en el cual no se ha dicho la última palabra. A lo mejor nuestra percepción de inseguridad en zonas más pobres sí que existe, pero la relación no es perfecta, no es unívoca, no es uno a uno. Y entonces en ese sentido no siempre se debe estigmatizar a la persona pobre como la persona delincuente o la persona que realiza cualquier tipo de actividad digamos delictiva, ¿no?, en ese caso. Pues básicamente eso. Sí, es importante tener en cuenta lo que han planteado nuestros invitados. No hay efectivamente una relación pues de uno a uno entre pobreza e inseguridad. Incluso ampliando un poco el debate, más allá de la pregunta que nos hizo muy amablemente Lina a través de la página web, si nosotros intentáramos relacionar un poco la cuestión de la pobreza y de la desigualdad con el conflicto o con los conflictos sociales y demás, encontraríamos pues una gama un poco más amplia de situaciones, ¿no? Parece ser que no necesariamente una sociedad muy pobre es una sociedad demasiado conflictiva desde el punto de vista social. En cambio, a veces la desigualdad o las sociedades que son más desiguales sí tienden a ser más conflictivas desde el punto de vista sociopolítico, precisamente porque se hace un poco más oprobiosa la condición de pobreza en zonas o en sociedades en las que también existen al mismo tiempo
un sector de la población que concentra buena parte de los ingresos. Sin embargo, más allá de eso, de alguna manera esa reflexión que nos proponen acerca de la relación entre pobreza e inseguridad, sí nos permite un poco señalar la importancia de atacar la pobreza desde distintos frentes. Se ha mencionado, por ejemplo, lo que está relacionado con las condiciones del mercado laboral, no solamente en términos de la capacitación de la mano de obra, sino de ofrecer unas condiciones para que la estructura productiva de las ciudades, por ejemplo, para el caso de Ibagué, que la estructura productiva de la ciudad se fortalezca, que pueda haber, por ejemplo, una política industrial, que el mercado laboral empiece a funcionar de una manera un poco más eficiente, no solamente en términos de la reducción del desempleo, sino de reducir también los niveles de informalidad y subempleo. De igual forma, se ha planteado aquí la relación muy estrecha y muy importante entre favorecer las políticas encaminadas a mejorar la cobertura en educación, precisamente para sacar un poco la buena parte de los jóvenes digamos, de la tentación de la delincuencia, e incluso yo iría más allá, no solamente en términos de cobertura, sino una política educativa que vaya encaminada a fomentar la tolerancia y la cultura ciudadana. Un poco en la dirección de lo que planteaba John Freddy hace un momento, en términos de que en muchos casos la inseguridad no necesariamente está explicada por la pobreza en sí misma, sino por problemas digamos, de tolerancia, que pueden ser abordados precisamente desde una perspectiva integral de la educación y no solamente pues un modelo educativo para fortalecer el mercado laboral o para ofrecer una mano de obra calificada, sino con una visión integral, con una formación integral de los jóvenes, en este caso de los jóvenes ibaguereños. Pues con este conjunto de reflexiones creo que hemos abordado un poco la dinámica que nos habíamos propuesto en esta webcam. No me queda más sino agradecer a nuestros invitados y por supuesto al periódico El Nuevo Día por brindarnos esta oportunidad, y esperamos que estas reflexiones que se han hecho muy preliminares puedan servir de base para que ustedes, los ciudadanos ibaguereños, puedan seguir haciendo reflexiones y discusiones y propuestas para tratar de abordar y comprender un poco mejor esta problemática de la pobreza y la desigualdad ubicada un poco en el contexto de la ciudad de Ibagué. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados expertos, los profesores que pues hablaron y analizaron toda la situación. A ustedes, muchas gracias por estar pendientes de la señal del Nuevo Día, y los esperamos pronto en una nueva edición de la webcam, también con temas de ciudad y pues con el aporte de expertos. Muchas gracias.